en la zona sombreada. 10. ¿Qué dice ahí? Alfa entre 5. Alfa entre 2. Entonces, nuevamente, la suma de las sombras, de las zonas sombreadas de ambos lados va a ser 0.05, pero en esta voy a tener 0.025 y en esta 0.025. Y finalmente, ok, esperen. Entonces, hasta aquí, en el primer caso, voy a tener 0.05. En el segundo caso, 0.25 y 0. no, para el segundo alfa, Ah, sí, 0.1. Y para el tercer caso voy a revisar el negro porque hoy no me queda 0.01. Ok, aquí. ¿Cuánto tengo en el primer caso? Hasta aquí. 0.025. 0.025. En el segundo caso, 0.05. y en el tercer caso, 0.005. 0.05. Ok. Porque 0.01 entre 2, 0.005. Ok, aquí. ¿Qué probabilidad tengo acumulada hasta aquí? Acumulada. 0.05. 97.5. Ah, por eso. 0.975, que si le sumo esto, que es lo que está aquí, me da 1. En el segundo escenario, Sería 99.5. Ah, 95. y en el tercer escenario, 99.5. ¿Se la suman todos? no necesariamente. O sea, en este caso, nada más es a 1, que es lo que está aquí, le voy a ir restando la mitad de alfa. Ok, va. En este caso, ¿qué probabilidad acumulada tengo hasta aquí? ¿Qué probabilidad tengo en la parte sombreada? 5%. Entonces, ¿qué probabilidad tengo acumulada desde aquí hasta donde empieza la parte sombreada? Entonces sería 0.95. En el segundo caso, 0.99. Ah, ¿de arriba? No, 0.9. y en el tercer caso, 0.99. hasta ahí. ¿Todos me siguieron? Ok, ahora esa es la probabilidad. Ahora necesito los valores críticos, es decir, los valores de Z. Me voy a mi tabla Z y busco todos estos números al interior de la tabla y me dan los números de Z, que son los que están al exterior. No, ni de... ¿Cuál? No se los creo. Es que es 0.005. 0.05. Sí, Por eso sería la primera fila y el punto 5. ¿Cuánto? En la de aquí sería en el 0 y acá en el punto 5. Ajá. Sería Punto 51.99. 59. ¿Sí? Sería esa es la fila, ¿no? 0.0. No, buscan al interior de la tabla porque la probabilidad está al interior de la tabla. Entonces buscar entre todos los valores 0.05. Entre todos los 8,000 millones de valores que hay, buscas el 0.05. Puede ser. Es negativo 3. No. Pues es. Vamos. Menos 1.96. Puede ser. ¿Es alguno de estos? Es en 1.9. 1.9. Es en 1.96. No, 1.94. A ver, A ver, voy a abrir la otra tabla y lo proyecto para
puede ser. Es menos 1.64. Bueno, sí, porque 64.5. ah, porque dice Ajá. el menos 1.64 es 0.0505. El menos 1.64. Ajá, 0.0505, no es exacto como tal, ¿o sí? No, me voy a ir a la mitad. Y eso dónde? Ok. Hay que apagar. Van a quedar dormidos. Está justamente. Va. Es el menos Entonces- 1.64. Ay. 0.05. Ojo. Este dice .0495 y este dice .0505. ¿Ves? Están justo a la mitad de estos dos. O sea, 1.64. Exacto. Sería menos 1.64 o menos 1.65. ¿Cuál es la mitad entre menos 1.64 y menos 1.65? Menos 64.5. Un menos 1.645. Entonces, yo sé que aquí mi valor de z es igual a menos 1.645. Ok, ahora necesito que encuentren el punto 0. Bueno, sigamos con este. Punto 1. ¿Dónde está el punto 1? Pero está tapando tantito. Está en Aquí. menos 1.2 entre el 0, menos 1.28 y menos 1.20. Pero ojo, aquí no está justo a la mitad. Aquí le faltan 15 y aquí le sobran 3. Entonces me voy a ir al más próximo. Si no puedo sacar un dato exacto, me voy a ir al más próximo. Y va a ser menos 1.28. ¿Sí? Y me falta el de Menos 3.1 es exacto. menos 3.1, 0. No, estás un poco perdido. Aquí, ¿cuál está más cerca? ¿0.0099 o 0.102? 99. Entonces sería menos 2.30. Z es igual a menos 2.30. Está muy complicado buscarlos. Sí. ¿Está qué? De manera más fácil, una buscarlos figurita. así de que. Sí, en Excel, pero no van a tener Excel en el examen. Así es que, forma artesanal. Ok, va. Ahora necesito que busquen 0.025. Ahí, Ah, un es 0.29. 1.9 exacto. 1.90. En menos 2.81. No, es menos. 0.025 está aquí, menos 1.96. Exacto. Es exacto. Es menos 1.96. 0.05 ya lo habíamos buscado Sí. y es menos 1.645 y necesito .005. .004, 054, 52. Aquí está. Justo en medio de estos dos, Entre menos 2.56 y 57. 57 y 58. Sí, estamos Ah, 57 y 58. Entonces, 57.5 menos 2.575. ¿Sí? Ok, ahora necesito el punto 97.5, punto 95 y punto 99.5. Punto 97. 0.97. Menos 1.645. Es 1.96, es exacto. Sí. 1.96. 96. Y luego, ¿Cuál es el siguiente? punto 95. Está entre el 1.54 y 1.55. No es cierto, 1.64 y 1.65. 1.645 y el último es punto 99.5. 2.5 por entre el
7 y 8. Punto 99.5. Ok, deténganse un momento. 2.69. Y analicen lo que está en el pizarrón, por favor. ¿Por qué? Es una curva normal. Pues hazle así, ¿no? Silencio, dijo. ¿Qué más? El ancho y el alto. Ándale, sí, güey. Es el que te. Simétrica la media. Simétrica con respecto a la media. Si de aquel lado tengo punto 25, punto 025 y de este lado tengo la parte complementaria, entonces el valor crítico va a ser igual, pero con signos contrarios. Si aquí el valor crítico es menos 1.96, aquí va a ser 1.96. Si es menos 1.645, aquí va a ser 1.645. Si es menos 2.575, aquí va a ser 2.575. Y así va a pasar también en las. Y así va a pasar en las O extremas. sea que el Entonces, 0.95 sería menos. No, 1.745. este sería 1.28. y este sería. Me encanta tomarle foto a esa. Es que la neta se me dormía en la La clase. verdad es como de hace 2 semanas. Es lo que se hace en el examen. Ok, ¿dudas hasta aquí? No. De momento. De momento. ¿Cuáles son los dos tipos de errores que hay en una prueba diagnóstica? A ver, escuchen. En una prueba diagnóstico, ¿cuáles son los dos tipos de errores que se pueden cometer? Falso positivo y falso negativo. Aquí, en una prueba de hipótesis o en una prueba estadística, yo puedo cometer dos tipos de errores. Error alfa o tipo 1. En el examen se seleccionan las dos opciones. Si es alfa, también se selecciona tipo 1. Así se llama. Error tipo 1 o alfa y error tipo 2 o beta. O sea, es lo mismo, pero se tienen. Pero tienen, ajá. Si yo te pregunto, lo que sea y la respuesta es error alfa, y está error alfa, error beta, error tipo 1 y error tipo 2, entonces vas a seleccionar error alfa y error 1, y si es error beta, beta y tipo 2. Sí, sí puedes seleccionarlos. Sí, no, pues es la media de examen. Sí, sí puedes seleccionarlos. Ok. Ahora, una prueba de hipótesis, las que más vamos a usar son las de homogeneidad, que es si sí o si no un valor es como yo creo que es. ¿Sí? Y una prueba de hipótesis me va a decir si hay diferencias verdaderamente significativas o diferencias significativas. Ok, hay diferencias entre el español de México y el español de Colombia. Sí. Hay diferencias verdaderamente significativas, como para que alguien de México que llegue a Colombia se muera de hambre y no se pueda comunicar. No. Hay diferencias entre el español y el inglés. Sí. Diferencias verdaderamente significativas para que. Por eso estoy cursando. Por eso estamos cursando. Ya sé. ¿Por qué los gringos no pueden? ¿Por qué? Todo es culpa de. No. Todo es culpa de la guerra de Flandes. Si la guerra de Flandes lo hubiera ganado España, el idioma universal hubiera sido el español. Pero como la perdieron ante los ingleses, pues ya. Ok. Va. Entonces, yo cuando hago una prueba de hipótesis, puedo decir si hay diferencias significativas o no hay diferencias significativas. Número 1, y regresando a la clase pasada en la que todos estaban súper atentos. Obviamente. ¿Qué es lo que voy a poner a prueba? ¿Qué hipótesis voy a poner a prueba? ¿Cuántos tipos de hipótesis están?
estadísticas tengo? Dos. Dos. ¿Cuál y cuál? Bueno, vamos a ver. Alternativa y nula. Alternativa y nula. ¿Y cuál es la que voy a poner a prueba? La hipótesis nula. no, La nula. Siempre voy a poner a prueba la hipótesis nula. La hipótesis alternativa la voy a sacar de mi hipótesis de investigación, la voy a transformar en nula y no la voy a volver a apelar hasta dentro de 10 pasos después. Era nula y alternativa. Nula y alternativa. Entonces, ¿nula? HA alternativa y H0 hipótesis nula. No es HO, es H0. Pero vamos lo escribo como H. H, la A en minúscula, ¿no? Sí, La nula entonces ¿qué es? H0. H0. Pero ¿qué he dicho antes? Y Es la que es siempre vas a mencionar. lo contrario a mi hipótesis de investigación y rechaza, bueno, niega y complementa a la alternativa. La niega. Y la complementa. Entonces, de acuerdo a las zonas, regiones críticas, zonas de aceptación o zonas de rechazo, ¿yo qué puedo decir con respecto a la hipótesis nula? Que la zona de actuación tiene un amplio margen y un estrecho margen no es nada. ¿Ok? Pero, ¿cómo se llaman esas dos zonas? Zona de aceptación y zona de rechazo. Entonces, yo la hipótesis nula la puedo aceptar o la puedo rechazar. Independientemente de lo que yo haga con la hipótesis nula puede ser cierta o puede ser falsa. O sea, independientemente de lo que yo decida, la hipótesis nula puede ser cierta o puede ser falsa, ¿cierto? ¿Estas? No. Pero le subo hoy hasta donde lleguemos. Ok. Si la hipótesis nula es verdadera y yo acepto la hipótesis nula, ¿estoy cometiendo algún error? No. Si la hipótesis nula es falsa y yo rechazo la hipótesis nula, ¿estoy cometiendo algún error? Sí. No. Entonces, puedo cometer dos errores. ¿Cuándo puedo cometer errores? ¿La rechazas? Cuando acepto una hipótesis nula que es falsa o cuando rechazo una hipótesis nula que es verdadera. Cuando yo acepto una hipótesis nula que es falsa, cometo un error tipo 2 o tipo beta. Entonces, cada que yo acepto una hipótesis nula, estoy en riesgo de cometer un error tipo beta. No quiere decir que cada que yo acepto una hipótesis nula cometa un error tipo beta, porque puede ser que efectivamente la hipótesis nula sea verdadera. El beta es cuando se hipótesis nula y la rechazas. El beta es cada que acepto una hipótesis, cuando acepto una hipótesis nula que es falsa. Y el error tipo 1 o tipo alfa es cuando rechazo una hipótesis nula que es verdadera. Sí, el error tipo 1 se comete cuando se rechaza una hipótesis nula que es verdadera. Y el error tipo 2 se comete cuando se acepta una hipótesis nula que es falsa. ¿Sí? Creo que estás un poco tenso. Empieza a sospechar que estás un poco tenso. Disculpa, todo es culpa suya. Ahora. Ok. Ojo, yo voy a hacer una serie de 10 pasos que ahorita les voy a presentar y al final voy a tomar una decisión con respecto a mi hipótesis nula. Y mi decisión puede ser aceptar o rechazar mi hipótesis nula. Cada que acepte una hipótesis nula, ¿en qué riesgo estoy? En que era el tipo 2. Estoy en riesgo de cometer un error tipo 2. Y cada que rechazo una hipótesis nula, estoy en riesgo de cometer un error tipo 1. ¿Sí? Hasta ahí, clarísimo. Pregunta de examen. Esa es pregunta de examen. O sea, se los garantizo que esa es pregunta de examen. Si rechazo una nula que es verdadera, es error tipo 1. Si rechazo una hipótesis nula que es verdadera, es tipo 1 o tipo alfa. ¿Ok? Y si acepto una nula y es falsa, Él lo ves en un cuadrito así le puse. Muy bien. Hay dos ejemplos típicos con los que se explica esto.
Si creo en Dios y existe un Dios, ¿hay algún problema? No. Si no creo en Dios y no existe Dios, ¿hay algún problema? Si creo en Dios y no existe Dios, ¿qué tipo de error estaría Tipo dos. cometiendo? Tipo 2. ¿Qué implicaciones podría tener que yo crea en Dios y que no exista Dios? Está feo. Creer en falso. O sea, lo más malo que puede pasar pensando en la mayoría de las religiones es: vas a ser una buena persona y no creo que al mundo le afecte mucho que tú seas una buena persona, porque si crees en Dios y crees en todo el sistema de creencias que hay, pues vas a ser una buena persona porque ese tipo pasa. Entonces, pues no hay mayor problema. El error 2 sería el error menos grave de los dos. Por el otro lado, si yo no creo en Dios y existe Dios, Ay, chigaste. estoy en un error tipo 1, tipo alfa, y Al infierno de eventualmente pagaré las consecuencias. O sea, que el error tipo 1 es como más peligroso. En algunos casos. En este caso, sí. Sí. En este sistema de creencias, por supuesto que sí. ¿Sí? En este caso, sí. Entonces cuenta la leyenda que bajo este razonamiento Galileo Galilei poco antes del Neolítico, que no está bien, mejor si voy a creer en Dios. Tengo más que perder si no creo y existe que si creo y no existe. Ok, ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo con el que se explica esto con mucha frecuencia es el sistema penitenciario. Pero dentro del sistema penitenciario tengo dos preceptos. O sea, cuando acuso a alguien en el sistema penitenciario de Estados Unidos y en México, ¿cuál es el principio de presunción? Culpable no lo puede. De los inocentes hasta que se demuestre lo contrario. El principio de proceso es inocencia. O sea, tengo un principio de inocencia. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a creer? Que es inocente. Yo voy a creer que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Independientemente de lo que yo crea y si lo absuelvo o lo declaro culpable, el acusado puede ser o culpable. Entonces, si yo decido que es inocente y en verdad no cometió el crimen, ¿estoy cometiendo algún error? Si yo decido que es culpable y en verdad cometió el delito, ¿estoy cometiendo algún error? Pero tengo los otros dos tipos de errores. Y aquí se basa en lo que creo. Si juzgo bajo el principio de presunción de inocencia, o sea, yo voy a creer que es inocente, y entonces mi hipótesis, esa es mi hipótesis alternativa, es lo que yo creo. ¿Cuál sería mi hipótesis nula? Que es culpable. Entonces, cuando estoy juzgando bajo el principio de inocencia, mi hipótesis nula dice que es culpable. ¿Cuándo cometo un error tipo alfa? Cuando aceptas que es culpable, pero en realidad era inocente. Ok. Entonces, ¿cuál dijimos que era mi hipótesis nula? Era culpable. Era culpable. Ese era un error beta, sí. Entonces, hipótesis nula es culpable. Sí. Voy a cometer un error tipo 1 cuando lo declaro inocente Y es culpable. y es culpable. Y voy a estar en riesgo de cometer un error tipo 2 cuando lo declaro culpable y en realidad era inocente. Eso es si juzgo bajo el principio de inocencia. Si juzgo bajo el principio de culpabilidad, algunos países todavía lo hacen, culpable hasta que se demuestre lo contrario, el principio en el que juzgamos los maestros a nuestros alumnos cuando creemos que hicieron trampa y usaron ChatGPT. Culpable hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, ¿cuál sería el error tipo 1? Entonces, al revés, la HO sería inocente. Ajá, yo de inocente. Entonces, cuando se declara culpable. Cuando le saco un acta administrativa por plagio y no hizo nada, estoy
pongo su calificación, siendo que si utilizo ChatGPT estoy cometiendo un error tipo 2. Esta es pregunta de examen y se los puedo preguntar con sistema ¿Ah, sí? de querencias, con sistema judicial. ¡A su madre, profa! Mucha chamba. Muchas llamadas no está. ¿Viste entonces el tipo 2 es cuando no es culpable y es inocente? Depende cómo estoy juzgando. Todo depende de mi hipótesis nula. Lo primero que tengo que hacer es establecer mi hipótesis nula, que es lo contrario a lo que yo creo. Mi hipótesis nula siempre va a ser lo contrario a lo que yo creo. Y siempre es viendo desde qué punto de vista, o sea, si lo juzgabas de inocencia o de Ajá. culpabilidad. Así Pues, es. cuando si mi hipótesis alternativa siempre es lo que una persona cree. Sí, es mi hipótesis de investigación, Si es esta con lo que persona empiezo a cree- investigar. Siempre vas a tener dos opciones. Siempre. Sí. ¿Sí o no? Sí. Si una persona cree que es no, la hipótesis no la va a ser sí. Si una persona cree que es no, la hipótesis nula va a ser que sí. Y viceversa. Y viceversa. Ok, gracias. Y en dado caso de una religión, ¿cuál sería? Ahí solo estoy hablando de la existencia y no existencia, O sea, es y nula, es la solamente. creencia o no creencia. Si viéndolo desde un punto religioso, entonces ahí sería si existe y puede haberse desde una persona atea, no existe. Bueno, sí, pero todo, lo más importante para poder determinar el tipo de error es que plantees tu hipótesis nula. Entonces, desde ahí, si partiendo de que mi hipótesis nula es esta, en este escenario podría estar cometiendo un error tipo 1 y en este otro escenario podría estar cometiendo un error tipo 2. ¿Sí? Que Sí, cuando la hipótesis respuesta es que alternativa, la respuesta alternativa es que sí, la nula es que no, y viceversa. Es lo contrario. Sí. Sí, por eso dice que la nula es lo contrario a la hipótesis. O sea, niega la hipótesis alternativa. Niega y la complementa la hipótesis alternativa. Ok, riesgos implícitos de las pruebas. A ver, cada que yo hago una prueba y cada que tomo una decisión, estoy en riesgo de cometer un error, o sea, de eso no me puedo librar. Y en este caso, los dos tipos de errores que puedo cometer en estadística es el error tipo alfa y el error tipo beta. Es decir, puedo estar en un riesgo de alfa o en un riesgo de beta. El riesgo de alfa lo controlo yo, investigador, con el nivel de alfa. ¿Cuál era el alfa más común? Punto 0,5. 0.05. ¿Cuál era el siguiente? Y 0.01 el tercero. Sin embargo, el error o el riesgo tipo beta depende de la potencia de la prueba. Y yo puedo modificar mi error tipo beta aumentando o disminuyendo mi tamaño de la muestra. O sea, el error tipo alfa lo pongo yo. Yo quiero que mi nivel de significancia sea de tanto. Pero el nivel de riesgo en beta o de cometer un error tipo beta va a depender o lo puedo modificar solo modificando el tamaño de la muestra. Ok. Hasta aquí. Si una hipótesis de investigación, en términos estadísticos, por favor. O sea, me vas a dar una hipótesis alternativa. Personas que reproban. No, personas ¿Pero qué? ¿Personas que reprueban con VIH qué? no van a reprobar. ¿Qué? Es que allá lo que reprueban aquí fue VIH. Personas con VIH que no saben. O Ay, eso es complicado, pero. porcentaje de Ok. personas que reprobaban el examen. Porcentaje. 60% del examen. La alternativa. 60% del salón. Entonces, hipótesis alternativa, mayor, menor o diferente. ¿Qué? Mayor a 60. Hipótesis alternativa. Proporción de reprobados es mayor a 0.6. Por lo tanto, mi hipótesis nula, Menor o igual. Menor o igual. la proporción de reprobados va a ser menor o igual a 0.4. ¿Sí? Sí. ¿Pero por qué mayor a 0.6? Porque. ¿Por qué no igual? Porque él dijo. Es que la prueba dijo. Él o dijo sea, que más del prueba. 60% reprueban. Ah, ok.
Esa es la fe que tienen ustedes. Yo puedo haber hecho igual, o sea, de que probabilidad de reprobar igual a 60. Sí. Ojo, en la alternativa jamás hay una igualdad. La igualdad siempre está en la nula. Si yo creo que son iguales, no me voy a tomar el tiempo de demostrar lo contrario. Voy a seguir asumiendo que son iguales. Ok. Entonces, en este caso, si yo, después de hacer todo esto, rechazo la hipótesis nula, mentira, regreso. Me faltó la parte donde les digo que la estadística nunca se equivoca. ¿Y cuál es la manera de nunca equivocarte? ¿Qué? ¿Cuál es la única manera de nunca equivocarte? Por ejemplo, y en un terreno más en un escenario más terrenal, todavía hay por ahí 12% de puntos que discrepan contigo. Uno. Por favor. Practicar, no, también te puedes equivocar. Pregúntale a todos los que se cayeron en las Olimpiadas. Revisar. La única manera de no equivocarte es no tomar ninguna decisión, porque no te vas a equivocar. O, en el caso de la estadística, nunca dar una respuesta correcta. Puede ser o no puede ser. Resulta que la estadística Yo en el examen puedo poner. Puede ser. Puede ser uno. Depende. Es que es estadística. Resulta que la estadística muy inteligentemente encontró la forma de no equivocarse al hacer prueba de hipótesis. Y entonces, número 1, voy a poner a prueba lo que no creo. Y número 2, yo voy a concluir con respecto a lo que no creo. Si rechazo la hipótesis nula, no es lo mismo a que acepte la hipótesis alternativa. Lo único que la estadística me va a decir es, bajo estas condiciones y con los datos que me estás dando, no tengo evidencia suficiente para decirte que te estás equivocando. Que de ninguna manera es lo mismo a estás en lo correcto. Solo no tengo evidencia suficiente para decirte que te estás equivocando. La hipótesis, la estadística jamás, y lo voy a enfatizar, jamás acepta una hipótesis alternativa. Lo más que puede hacer es rechazar una hipótesis nula, argumentando que no hay evidencia que no hay evidencia estadística para rechazarla. Pero nunca de los jamases va a aceptar una hipótesis alternativa. Solamente dice que no hay evidencia. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo rechacé la hipótesis nula. Si rechacé la hipótesis nula, ¿qué es lo que no puedo decir? ¿Qué pasa? Ya aprobaron punto 4. ¿Cómo es que? Que aprobaron más de punto 4. O sea, no tampoco. Que reprobaron. Ay, espérense, para empezar, esto está. ¿Por qué no están dando punto 4? Sí. Tiene que ser complementarios. O sea, o es mayor que 6 o es menor o igual que 6. Pero si tenía un punto 4, entonces, si yo aquí rechacé mi hipótesis nula, no puedo decir que reprobaron. Bueno, que el índice de reprobación es mayor del punto 6. Lo más que me va a decir es, no tengo evidencia para decirte que el índice de reprobados es menor o igual al punto 6. Pero ojo, es muy importante, la estadística jamás va a aceptar una hipótesis alternativa. Lo más que así, ya haciendo la manita de puerco, decir, bueno, está bien, no tengo evidencia para decirte, no te estás equivocando. Así le puedo poner eso, no tiene evidencia de que sea correcta. Sí, así.
dices, la proporción de reprobados es mayor a 0.6. Pero esa es la conclusión, no es la decisión. Son muy diferentes la decisión estadística y la conclusión estadística. Y ahorita vamos a ver. Solo voy a hacer... No está bien. Oye, y menos frío que te Ahí voy. Ahí voy. Bueno, entonces, para una prueba de hipótesis hay 9 pasos, tal vez 10, tal vez 9, depende, todo depende, que los programas estadísticos lo hacen con 3 clics, pero que nadie entiende dónde salen esos 3 clics. Para que yo pueda hacer una prueba de hipótesis necesito llenar estos 9 pasos o 10 pasos. ¿Cuándo son 10 pasos? Cuando rechazo la hipótesis nula, tienen que ser 10 pasos. Si acepto la hipótesis nula, no puedo quedarme en 9 pasos. Yo para la clase les voy a pedir 10 pasos en todos los escenarios. Y yo muevo el paso 3 antes del paso 1. Primero es la hipótesis y Primero la hipótesis. Porque si no tengo hipótesis, si no tengo una hipótesis de trabajo, ¿para qué recabo datos? No sé de qué voy a estar recabando datos, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, los 9 pasos o los 10 pasos empiezan por la hipótesis. Y ahorita les voy a poner un ejemplo. Es más, copies los 10 pasos para que podamos hacer el ejemplo. Lo probó, como usted dijo, o sea, Los primero hipótesis y después las demás. Sí, por hipótesis, datos, suposiciones, estadística por prueba. Yo creo que entenderlo si nos va a la clase, ¿no? Yo digo que lo vayamos a escribir. Dos horas. O bidireccional, pero nadie se acuerda del término bidireccional. ¿Cuándo hago una prueba de 2 colas? Cuando tienes dos grupos. Cuando hay 2 posibles. ¿Y cuándo son 2 posibles? Puede ser que sí, puede ser que no. Cuando hay Hago una prueba de hipótesis de 2 colas o bidireccional cuando mi hipótesis nula es de igualdad. ¿Cómo que? Cuando la hipótesis no es de igualdad. La hipótesis nula dice la proporción de reprobados es igual a 60. O la media de la concentración de hemoglobina es igual a 300. No sé de dónde me salió, pues como es que eso no es cierto, pero entonces cuando mi hipótesis nula es de igualdad, yo uso una prueba de hipótesis de 2 colas. Cuando mi hipótesis nula es de igualdad diferencia, o sea, menor que o mayor que, voy a usar de una cola, ya sea izquierda o ya sea derecha. ¿Ok? Las 2 cosas es como en el... Sí, los 2 extremos. Ok. Dice, se pone a prueba que la hipótesis nula dice la media 1 es igual a la media 2. Igualdad. Allá. La media 1 es igual a la media 2. En una prueba de hipótesis de 2 colas, en este caso una prueba de hipótesis de la media, voy a poner que la media 1 es igual a la media 2. Estoy comparando 2 cosas. Y dice, varios investigadores están interesados en la concentración media de alguna enzima en cierta población. Supóngase que se está planteando la siguiente pregunta. ¿Puede concluirse que la concentración media de la enzima de esta población es distinta de 25? Paso 1, bueno, paso 0, que en realidad es el paso 3. Hipótesis. ¿Sale? Quiero mi juego de hipótesis. Hipótesis alternativa e hipótesis nula. La alternativa es, puede concluirse que la concentración media... Pero la quiero estadística. Cualquier número que no sea 25
igual a 25. Mu 1 es igual a 25. Hasta aquí, ¿clarísimo? ¿No? Aquí. Hasta aquí. Ya dejamos. Hasta aquí la dejamos. Sí, ya. No. ¿Cómo? Ya subiste. No, sí, la verdad es que sí. Sí, ya.